¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando una nueva emisión de Los Días Contados en esta semana en la que se termina el mes de septiembre, ¿no? La verdad que el tiempo vuela y nos metemos de lleno ya en octubre a partir de la próxima semana, cuando tengamos naturalmente el mes de las elecciones parlamentarias en la provincia de Santa Fe y en todo el país. Aquí concejales, diputados nacionales y en algunas comunas y localidades, intendentes, y vamos a estar, por supuesto, abocándonos a eso probablemente con más ahínco en la próxima semana. Por eso en esta nos vamos a permitir algunas cuestiones que van más allá de lo estrictamente electoral y que hace que en este comienzo del programa enfoquemos en cuestiones del ámbito internacional que han sido, creo yo, muy impactantes a lo largo del fin de semana. La primera está protagonizada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que sigue, no digo sorprendiendo, o en alguna medida ratificando por la brutalidad con la que efectivamente, y esto sí es sorprendente, lleva adelante algunas de las cosas que esbozaba, insinuaba y que hizo que en alguna medida el pueblo de los Estados Unidos, en su mayoría, los que participaron y los que se quedaron en la casa pensando que no era importante participar, y esto está relacionado con el voto obligatorio o el voto voluntario, asisten, como decíamos, impávidos ahora a situaciones que son francamente impensables para esta altura de los tiempos y sobre todo en un presidente de que la nación que se proclama como la madre de las repúblicas, el ejemplo de la institución, la exégesis del republicanismo. Fíjense, escuchen un minuto y después reflexionamos sobre eso, el primero de los temas internacionales, lo que decía Donald Trump a propósito de los jugadores de fútbol americano. Primero vamos a verlo a Trump y después contextualizamos. Wouldn't you love to see one of these NFL owners, when somebody disrespects our flag, to say, get that son of a bitch off the field right now, out, he's fired. He's fired! You know what's hurting the game more than that? When people like yourselves turn on television and you see those people taking the knee when they're playing our great national anthem. The only thing you could do better is if you see it, even if it's one player, leave the stadium. I guarantee things will stop. Things will stop. Just pick up and leave. Pick up and leave. Bueno, ¿a qué obedece esto? A que los jugadores de fútbol americano, también lo han hecho algunos basquetbolistas, lo hizo el fin de semana Stevie Wonder, el músico negro, en uno de sus conciertos en Nueva York, y otras figuras y celebridades de los Estados Unidos han hecho una suerte de emblema de protesta, hincar su rodilla al suelo cuando se canta el himno para que se detenga la violencia policial y de las fuerzas de seguridad contra los negros y contra las minorías raciales. Y la verdad es que es un hecho realmente extraordinario en el fútbol americano, donde están los hombres más idolatrados por parte del gran público del deporte más importante que tiene el país del norte, donde en el Supertazón, que se jugará en el mes de febrero, se concentra la mayor audiencia y teleaudiencia del mundo en cualquier evento. Y Trump le dice, primero, hijo de puta al jugador que hace eso. Segundo, que sea despedido del equipo. Tercero, que la gente se vaya del estadio. Y lo bueno es que, como vieron en esa última foto, no son únicamente los negros los que hincan su rodilla al suelo y se abrazan o se toman de los brazos para cantar el himno nacional, sino que ya hay una movida muy importante en los Estados Unidos, precisamente para ponerle límites a este tipo de bravatas, a este tipo de arbitrariedades y de cosas que se supone ya estaban superadas en los Estados Unidos. Evidentemente no, porque Trump es un reflejo de buena parte de la sociedad norteamericana, no de las ciudades cosmopolitas y liberales como Nueva York, Boston o Washington, sino de lo que se llama el interior profundo, ¿no? Que son parecidos a Trump, incluso fisonómicamente, cachetones, colorados, de sonrisa amplia, de mejillas sonrosadas, cuando efectivamente se pone en marcha todo ese aparato del nacionalismo, ¿no? Y de defender la bandera, como si los jugadores norteamericanos no lo fueran, los negros, las grandes estrellas del fútbol o los de básquet. Días pasados invitó a los campeones de la NBA que celebraban su anillo conquistado hace poco tiempo y dejó específicamente fuera al más importante, Curry, de los jugadores de ese equipo norteamericano, porque es negro y porque hace todo este tipo de manifestaciones que van en contra del racismo, que evidentemente se alienta desde la máxima magistratura de los Estados Unidos en el discurso, en el pensamiento y fundamentalmente en el accionar de Donald Trump. El nivel de represión
y los índices de brutalidad policial, desde que asumió Donald Trump en los Estados Unidos, se duplicaron exactamente en el lapso que lleva al frente del Poder Ejecutivo. Esto en los Estados Unidos. Nos vamos a Europa. ¿Qué ocurrió en Europa? Elecciones parlamentarias en Alemania. Ahí ganó otra vez Angela Merkel, que va por un cuarto periodo. A nadie se le ocurre llamarla yegua, ni decirle se va a quedar indefinidamente, ni decir que Alemania va camino a Venezuela, ni ninguna de esas barbaridades que se escuchan por estas latitudes cuando es una mujer, además, la que obtiene un triunfo de estas características. Pero no está todo consigo para Angela Merkel, primero porque obtuvo un tercio nada más de los votos, con lo cual ganó, por supuesto, la elección ante la dispersión del voto opositor. Pero el voto opositor tiene un componente que, además de los socialdemócratas, que son la segunda fuerza, es la reaparición de los nazis, encarnadas en dos mujeres. Frauke Petry, que tiene un nombre bien de película de la época de la guerra, que es esta mujer que están viendo ustedes allí, que es bioquímica, doctora en química, empresaria, trabajó en muchos emprendimientos, que se ha metido en la política recién a partir de 2013, cuando comenzó la crisis de los inmigrantes africanos hacia Europa. Y la otra es Alice Weidel. Es una mujer que también empezó a activar políticamente, pero que tiene una particularidad. Más allá de sus pensamientos nazis y racistas, segregacionistas, sectarios, diría yo, de la época de las cavernas, ella es lesbiana y es además concubina o pareja de una mujer de origen de Sri Lanka, el viejo Ceilán, el del té. Bueno, se llama Sri Lanka, ¿no? Murió mucha gente para que deje de ser Ceilán, aunque algunos todavía le dicen así. Es lesbiana, como decía, tiene 2 hijos con esta mujer que es de origen de Sri Lanka y que francamente va en contra de lo que pregona, ¿no? Porque si el viejo Adolf Hitler, ese criminal inmundo, esa lacra para la humanidad, la hubiera encontrado a una mujer con otra mujer, la hubiera fusilado. Y si además esa otra mujer hubiera conseguido escapar de esa acusación, que no es nada más que el amor entre 2 personas con otras preferencias sexuales, la hubiera ejecutado por inmigrante. Bueno, inexplicablemente, o sí, alguno encuentra la explicación en esas cuestiones de seguridad, porque le propone proteger a su pueblo, a los alemanes, del ataque o la invasión de los negros que vienen del otro lado del continente, es decir, cruzando el océano, se han alzado con una representación parlamentaria que no tenían los neonazis desde la época de la posguerra. Incluso Konrad Adenauer, que fue el héroe, si se quiere, un hombre del mismo partido o pensamiento que Angela Merkel, dejó fuera deliberadamente de la coalición de gobierno y de la posibilidad de participar del Bundestag de los grupos nazis como reconstrucción de la República. Hay en Alemania efectivamente un alto sentido de la participación política, del arrepentimiento, un mea culpa, una suerte hasta de complejo en torno a lo que ha sido el nazismo que la ha marcado para toda la eternidad. Pero en paralelo hay evidentemente, a partir de este fenómeno nuevo, relativamente nuevo, que es la inmigración, una actitud de reconcentrarse sobre preceptos nacionalistas de baja estofa, por otra parte, porque lo único que no quieren supuestamente es que los negros o los inmigrantes le quiten el trabajo, los africanos a los alemanes. Y además, Alemania es una potencia realmente extraordinaria. Y Angela Merkel, con quien probablemente muchos de nosotros, por lo menos quien habla, tenga más diferencias que coincidencias, ha sido una mujer que democráticamente ha llevado adelante una política en Europa que ha, entre otras cosas, contenido a su país dentro del bloque internacional continental. Una de estas mujeres, la más moderada, que es esta última de la que estamos hablando, no quiere Brexit porque sabe que comparativamente las conveniencias son favorables a la permanencia. Es decir, más que convicciones, más que, diría yo, pensamiento filosófico formado o crítico, hay una suerte de arribismo, de llegada por atajos que están relacionados con el disgusto con los partidos tradicionales o con la gente que se ha formado y se ha preparado en la política con caballitos de batalla. No a la inmigración, no a los negros, no a los que nos quitan el trabajo, no a los cruces de las razas, no a aquellos que efectivamente pueden deshacer la cultura germánica. Bueno, eso trasladado a otras latitudes, si nos venimos para acá, sin ir más lejos, está relacionado también con la estigmatización por ser joven, por tener un color de piel un tanto más oscuro, por usar determinados atuendos, por una fraseología o preferencias culturales que más tarde o más temprano desembocan en el racismo, en el sectarismo y por supuesto eso conduce a la justificación de la represión a esos que son distintos y que supuestamente nos atacan
o que nos ponen en condicionamientos, ¿no? Una suerte, aunque parezca una simplificación, muchas veces el humor es la herramienta más clara para dar pantallazos muy definidos, de Mickey Vainilla, el personaje de Peter Capusotto, que es absolutamente claro y, diría yo, desde el punto de vista periodístico, mucho más esclarecedor que farragosas columnas edulcoradas con citas o con mucho academicismo. Estamos en un momento en donde el mundo evidentemente es un lugar peligroso, no tanto por los de abajo, sino por los de arriba, ¿no? Por quienes tienen que tomar las decisiones, por quienes tienen que ejercer la representación y también porque hay quienes ungen o ungimos a ese tipo de personajes para que sean representantes, nos cuiden, nos gobiernen, decidan sobre nuestro futuro, ¿no? Me parecía que son dos temas importantes que había que traer en la apertura del programa, sin perjuicio de que más adelante hablemos de algo que habíamos adelantado acá, no por sapientes, sino por una cuestión de lógica, por tener, aunque sea un dejo de confianza en las instituciones, en la justicia, ¿no? Desde el punto de vista, decíamos, de lo que ella representa. El juez Otranto, ese mamarracho de funcionario judicial, dejó de ser el que investiga la causa, o en todo caso no investiga, sino encubría la causa de la desaparición de Santiago Maldonado. Yo no coincido con los colegas que a lo largo de estos últimos días dijeron que Otranto hizo todo para que fuera recusado y quería autoexcluirse. Mentira. Otranto hizo lo que le dijeron que tenía que hacer, hizo hasta donde pudo y por sus servicios prestados probablemente permanezca en el cargo. Él esperaba ascender a camarista. Yo no sé si no habrá ya, y debería haberlo, un pedido de jury de enjuiciamiento ante tan alevosa y tan, diría yo, reñida actitud con lo que debe ser un juez. Los audios, aquel que escuchamos acá, este es el nuevo, ¿no?, de la causa, es el hombre que tiene la dedicación exclusiva ahora, ¿no? El doctor va a ser exclusivamente investigador de una causa que dijo arranca de foja cero. Se han perdido más de 50 días y el tiempo que pasa es la verdad que se aleja. Lamentablemente esto es lo que ha ocurrido en el caso Maldonado desde el punto de vista de lo judicial, pero desde el punto de vista del aporte de pruebas, los audios, como decía hoy la tapa del diario Página 12, todo está guardado en la memoria, parafraseando la bellísima canción y el poema de León Gieco, pero en la memoria de los teléfonos celulares, que fueron peritados y que 45 días después dan margen para pensar claramente acerca del encubrimiento, de quién dio la orden de esconder las camionetas. Eso está grabado en el sonido, no siquiera un chat que uno dice, no, le presté el teléfono a otro. Está la voz de los gendarmes, de los propios tipos que tuvieron que entregar sus teléfonos. Y eso lo sabía también el juez Otranto. Sin embargo, iba a revisar el río, allanaba el territorio sagrado mapuche, conjeturaba acerca de que Maldonado podía estar flotando como la hipótesis más razonable en el río y ahogado, y toda esa serie de cuestiones que terminaron siendo y son, en alguna medida, una provocación para aquellos que buscan que se esclarezca y que se sepa dónde está Santiago Maldonado. Dicho esto, hacemos la primera pausa y cuando volvamos el primero de los reportajes, tenemos dos invitados hoy, nos quedamos hasta las 2:15 de la tarde. Bueno, muy bien, hay un texto de García Márquez que dice que las malas noticias matan a las buenas noticias, ¿no? Y efectivamente la mayoría de los noticieros, programas periodísticos, informativos, están dedicados a más que resaltar, a destacar, a contextualizar, nosotros intentamos eso, a mencionar, a charlar de cosas que francamente no son muy agradables. Nosotros no es que nos proponemos sembrar un jardín con rosas, pero cada tanto cuando hay buenas noticias nos gusta ser partícipes de ellas y sobre todo cuando son cosas que efectivamente le pueden cambiar la vida, aunque uno no lo vea en lo inmediato y tenga esa pretensión, digamos, de que las cosas pasen en su tiempo y para uno, estamos hablando de cosas que son francamente muy importantes. Y cada vez que está aquí con nosotros el doctor Vila, que es el titular del IBR, además de un amigo, Tato para sus amigos, que debe un asado, una comida, cantidad de cosas que debe. Yo cada vez que te veo me acuerdo de eso, ¿no? Pero bueno, no hay manera que lo evite. La raza, la sangre no es agua. Lo que debe, me acuerdo. Nosotros somos deudores de él y de toda la gente que labura en ciencias. Y esto sería bueno que lo asimiláramos, no como algo, diría yo, propio de los que les sobra o que tienen todo resuelto, sino de los países que tienen fundamentalmente necesidades. Yo siempre hablo de mi experiencia en el Polo Tecnológico de Cuba. Gracias por venir, Tato, ¿no? De gente que labura contra reloj, contra la marea, con limitaciones, pero con un denuedo, una capacidad, un amor propio, que se ha visto en el CONICET en los últimos años y que está relacionado también con una cuestión épica, no solo científica, ¿no? Esto de ponerse la camiseta, después del destrato de Cavallo, de todas esas groserías, ver que se puede hacer ciencia acá y que
eso no es únicamente voluntarismo, es aporte, ¿no? Exactamente. Yo pienso que se tiene que tener varias conjunciones. Tiene que haber un lugar donde eso sea fértil porque necesitas recursos humanos con una convicción. No lo quiero llevar tanto al terreno de la épica porque en definitiva yo me siento una persona agradecida porque hago lo que me gusta. Tengo un sueldo a fin de mes pagado por los impuestos de la gente, no por divertirme porque hay tensión, trabajo 24 horas los 7 días, pero me considero eso un privilegiado. Pero eso también me genera, y a todos nos genera un compromiso con la comunidad. Bueno, a eso y yo volví acá al país sí. en el 93. Claro. O sea, y muchos que vinieron antes, que armaron el IBR, vinieron en las peores condiciones políticas o económicas para generar algo que aprovechamos en los últimos 10 años. Claro, y había un proyecto y era hacer ciencia y era capacitar, poner lo que había que poner. Estoy hablando de recursos presupuestarios para pagarle dignamente para que aquel que le ofrecían quedarse en Alemania, en Francia o en Italia, no viniera acá a contar las monedas a ver si alcanzaba a llegar a fin de mes para explicarle a la esposa que además de estar muchas horas fuera de la casa, no iba a haber padecimientos, ¿no? Que es lo que venía pasando hasta antes de tomar esas decisiones, ¿no? Correcto. Bueno, eso da sus frutos a un mediano y largo plazo. Es otra cosa admirable en los científicos. Uno cuando termina de escribir una nota periodística, la lee, la publican y mira a ver qué dice la gente, o hace un comentario, espera la respuesta de los oyentes. El científico muchas veces se muere sin haber conseguido lo que en principio estaba buscando, pero satisfecho en términos de haber hecho aportes, ¿no? En el caso de ustedes, el grupo que vos dirigís en el IBR, tienen el privilegio, ahora sí me parece, y esto lo hablaba con otros científicos, de ver los resultados y los frutos de la investigación ahí nomás. Hoy la tapa de La Capital, y la vamos a poner ahí atrás y en pantalla para que la vean los televidentes, no exagera nada, ¿no? Otro hallazgo rosarino en la lucha contra las letales superbacterias. Contanos de qué se trata esto, porque una vez que se publica en las revistas internacionales, se puede contar y se puede hablar con tranquilidad de que la cosa salió. Perfecto. Bueno, volviendo un poco para atrás, yo hace 20 años que trabajo en este tema, porque a veces varios que me han llamado de los medios me dicen, ¿otra vez vos con la superbacteria? ¿Y cuándo los vas a curar? Bueno, yo laburo de esto. Yo hace 20 años que trabajo de esto. Lo que pasa es que así como las buenas noticias quedan ocultadas por las malas, los titulares matan las historias también. Sí, sí, y en la prensa es importante también. Sí, ahí hay que condensar en 70 líneas. Acá tenemos 10 minutos todavía. Exactamente. Entonces, todos conocemos la penicilina, que fue lo que cambió y salvó millones de vidas a partir del descubrimiento de Fleming en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo actúa la penicilina? La penicilina entra en la célula del antibiótico y lo que hace es hacer explotar como un globo la célula bacteriana. Bien. La presión de selección por el uso indiscriminado que tenemos de antibióticos ha llevado a la selección de bacterias que resisten la acción no solo de la penicilina, sino de antibióticos muchísimo más potentes. O sea, bacterias que se ríen cuando viene el antibiótico, de tanto usarla. Y esas son las llamadas superbacterias. Bien. ¿Y cómo se defiende? Porque es una guerra acá. Sí. Las superbacterias lo que hacen es sintetizan unas proteínas, que para simplificarlas yo lo llamo los patobicas moleculares. Bien. Es brutal. Pero ¿Por qué? ¿Qué hacen? Apenas entran, los patobicas los fajan y los destrozan. Bien. Y entonces el antibiótico no sirve más. Bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros o que trata de hacer la ciencia? Entender cómo funcionan estos patobicas moleculares. Y el gran problema es que hay muchos tipos de bacterias, 15, 20, y hay 15, 20 tipos distintos de patobicas. Entonces, la industria farmacéutica no puede hacer 15 o 20 fármacos distintos porque eso es inviable. Bien. Aparte que cuesta mucho tiempo, es inviable económicamente. Bien. Lo que nosotros encontramos ahora es que distintos patobicas moleculares en distintas bacterias hacen lo mismo. Ajá. Tienen el mismo mecanismo químico. La misma agencia de seguridad, digamos. Más o menos. Contratan, viste, los mismos Lo flacos mismo. que están a la mañana, entonces vos sabés que, bueno, a tal hora se va a lavar los dientes, entonces podés atacar. Básicamente es eso. Y las imágenes que se están viendo ahí, no. Ahora todavía el IBR y el estudio, pero ahí están. Ahí lo que se están viendo es, eso sería el patobica, y lo que aparece lo que aparece en un cuerpo lleno azul, y lo que aparece finito es un inhibidor, es decir, una molécula que uno diseña porque entendió cómo es la química, entra en el patobica y lo inactiva. No hace falta destruirlo. Lo paraliza el patobica. Lo paraliza. Básicamente le saca la cachiporra, le pone las manos atrás y lo deja inactivo. Entonces, el antibiótico puede tener acción contra la bacteria. Entonces, nosotros ahora entendimos cómo se defienden y podemos contraatacar. Perfecto. Eso es en términos, como veíamos, de campo. ¿Cuál es la aplicación práctica de eso? ¿Eso que va a ser una pastillita que vos te la tenés que tomar antes del antibiótico o que va a estar en el antibiótico? Primero, todavía no tenemos la pastillita. Falta la fase experimental y todo eso. Pero como nosotros, esto es un laburo de 8 años que hicimos, inclusive la que empezó, Natalia Lisa, se fue a Francia, está en Uruguay y está por volver. Estuvo 5 años en el exterior y lo continuó otra. No, lo continuó otra y retoma. Es largo plazo.
Nosotros, cuando ya teníamos los primeros resultados, empezamos a trabajar con un consorcio que tenemos con gente de Estados Unidos, Inglaterra y Uruguay, que están haciendo compuestos basados en esta estrategia. Bien. Y ya sabemos que esos compuestos funcionan con las bacterias. ¿Ok? ¿Y qué significa? Cuando vos, voy a hacer propaganda, vos viste que hay amoxidal más barato y más caro. Bueno, el amoxidal es más caro, es la amoxicilina. Es la amoxicilina con ácido clavulánico, que es un antipatobica. Ahí está. Lo que pasa es que hay algunos patobicas que la amoxicilina y el clavulánico no le hacen nada. Bien. Entonces nosotros estaríamos buscando otro compuesto para que se suministre junto con el antibiótico dentro de la formulación de la misma pastilla. Perfecto, o sea, toma la misma pastilla que ya tiene el limpiador de patobicas. Pero ahora, ¿cuándo vamos a tener nosotros u otro grupo eso? Como digo varias veces, es como si vos lo agarrás a Messi, y yo no soy Messi de la ciencia, y le decís, ¿en qué minuto vas a meter el gol? No, el asunto es que en algún Ni momento Messi lo va a lo meter. sabe. En los 90 hay que meterlo. Y bueno, y o a alguien veces lo va a alargue. meter. O alguien Entonces, y en algún momento. A lo mejor es otro dentro de unas exactamente. generaciones. Ahora, Esto que hicimos nosotros Sí. es conocimiento básico. Bien. No es patentable. Ahora, cuando nosotros ya tenemos unos compuestos, esos sí están patentados porque eso es tecnología y hay Bien. que protegerlo intelectualmente. Bien, eso te iba a decir, ¿no? Porque cuando se obtiene un logro de estas características sobre la ciencia básica es donde aparecen los grupos privados. Yo no los desprecio ni mucho menos, al contrario, creo que la concurrencia de lo privado con lo público, naturalmente con la tutela de aquel que es el que conduce la investigación y sabe que esto no es un negocio, sino que es algo para mejorar la vida de las personas, hace que esto se empiece a acelerar de manera notable, ¿no? Es decir, lo que usted, no digo que le hubiera llevado más tiempo si hubiera habido más presupuesto, menos tiempo, probablemente no, o sí, pero es imposible saber, una ucronía, porque cuando lo encontraron. Exacto. Lo que sí es seguro que el despliegue tecnológico, que es lo que se va a elaborar sobre la patente, sobre la aplicación práctica, ahí es donde hace falta el aporte de capital. Exactamente, porque siempre, yo antes era un poco más naif, hace 20 años pensaba que se puede hacer desde el Estado, no, en ningún lugar del mundo, o sea, un laboratorio de investigación básico puede encontrar la molécula, pero el escalado, las pruebas clínicas que hay que hacer con pacientes que tienen que tener un montón de normas éticas, si no estamos jugando como el doctor Mengele con la gente, por supuesto. Eso lleva mucho tiempo y mucho dinero y solo el riesgo ese lo pueden tomar las compañías farmacéuticas. Bien, pero respetando lo que se generó en la vuelvo a academia. lo de Cuba, ¿no? El polo tecnológico tiene y acepta ahora inversión extranjera. Correcto. Tanto es así que han desarrollado cuestiones para el cáncer de esófago en China. Ajá. Los cubanos diseñando, digamos, el conocimiento para los chinos, que son millones y millones que se queman porque toman el té hirviendo. Me lo explicaba mi Laje, que es el hermano del que fue superministro, le dicen el Laje bueno en Cuba, ¿no? Estaban laburando sobre eso y necesitaban aportes internacionales. Y efectivamente hay aportes privados en una conducción de la cuestión pública, que es la investigación, donde la decisión final la tiene efectivamente la ciencia, no la gerencia, digamos, no el gerente comercial, sino el de contenidos, para decirlo en este argot, ¿no? ¿Esto en cuánto tiempo se puede desarrollar desde el punto de vista de esto, digamos, de proyectar que aparece efectivamente alguien que aporta los capitales, la industria farmacológica se pone en marcha? Y eso puede llevar de 10 a 15 años, si es exitoso. Y puede ser que no lo sea. Ahora, lo importante acá, ¿por qué el científico hace esto? Yo siempre pongo Milstein, que ganó el premio Nobel, lo ganó. También era biólogo molecular. Exactamente. Hacían lo ustedes. Ganó por desarrollar el hibridoma. ¿Qué es el hibridoma? Es mezclar una célula sana con una célula cancerígena. Y vos decís, ¿qué está haciendo un Frankenstein? No, gracias a eso se pueden producir anticuerpos monoclonales, que hoy implican una facturación de casi 100.000 millones de dólares al año y son de los anticancerígenos más importantes. Milstein no ganó un mango por eso. ¿Le importaba? No. Y eso es lo importante. El científico no tiene que estar pensando en el lucro, sino tiene que estar pensando en descubrir algo que va a servir para algo. La aplicación después la tiene que ser alguien que sabe de negocios, sabe que que es desarrolle vendible, el lo que proyecto, fuera. Hay que saber soltar y ser generoso. Yo no pretendo, si encontramos algo que sirve, llevarlo yo, porque sería demasiado soberbio. No, de mi pero parte. además hay una cosa que me parece que se ha visto, y sobre todo en el grupo de ustedes, ¿no? Toda la gente del IBR. Yo tuve la chance de participar de un TEDx como moderador o como anfitrión, creo que le dicen, con distintos científicos y contando sus historias y sus cosas, de verlos en la vida cotidiana y efectivamente encontrar ese detalle, diría yo, distintivo y unificador a la vez de lo que se hace en ese lugar. Ahora ustedes además han avanzado, y esto es idea tuya, tengo entendida, en una suerte de incubadora de proyectos, ¿no? Que es la concurrencia del sector privado y el público para desarrollar emprendimientos desde la ciencia. Estás informado, veo. Sí, y es mi trabajo. Bueno, no siempre, pero en este caso sí.
Armamos algo que en verdad lo armamos entre el Instituto y la Oficina de Vinculación. Y ya tiene un logo de y todo, CONICET, lo vi todo. Un logo BioR, que es una aceleradora de proyectos biotecnológicos, que la idea es sumar valor, tratar de juntarnos con gente que dice, para mí me parece que esto es genial, pero alguien que viene y dice, no, con esto no le resolvés el problema a nadie. Y no quiere decir que no sirva, quiere decir que hay que dejarlo y puede servir en otro momento. Pero juntándonos con gente de empresas, del mundo productivo, de la salud, que se metan dentro del laboratorio, pueden decir, esto lo podemos aplicar a tal cosa, que al investigador no se le va a ocurrir. Bien. Entonces, queremos generar un lugar en que podamos generar inversión privada. ¿Hay una cosita ya funcionando? Tenemos algo, todavía no es para contar, pero que hay. A partir de, no quiero dar los datos, No importa. Un investigador joven del instituto que trabajó en un campo y quería tener un impacto, está a punto de armar una empresa en que va a ser socio él, CONICET y un inversor privado muy importante de Rosario. Bien. Y lo quiero destacar porque él lo terminó defendiendo como un pitch, que nosotros lo ayudamos y lo entrenamos con la gente de TEDx precisamente, frente a una mesa de inversores. Claro, y no hablando gente de que ciencia, pone y que dijeron, esto está bueno. Donde con la responsabilidad visa más empresaria. sensible del bolsillo. Exactamente. Y queremos replicar esto, te voy a llamar cuando esté, para que le demos difusión, dando el protagonismo a la gente que lo hizo. Pero bueno, lo que queremos es largar este espacio. Ayer justo me invitaron, pasé a ver el Startup Weekend, en lo que es ahora el mundillo del emprendedurismo. Hay un montón de actividades, gente joven que quiere hacer cosas, y queremos acercar a los investigadores a ese mundo. Bien. Lo último, que en realidad es lo primero, el tema de la inversión, del recorte presupuestario, de los becarios del CONICET, del presupuesto que está nominalmente en las mismas condiciones, pero la inflación se come un pedazo. ¿Cómo están con eso? Correcto. Nominalmente el presupuesto no se puede decir que haya disminuido. Yo voy a los números. 0,6%. Claro. ¿Es bajo? Sí, es bajo. Israel y Corea están arriba del 4% y tiene que seguir creciendo. ¿Qué es lo que pasó? No tuvimos un recorte del 30%, pero tuvimos en el medio inflación, devaluación. Lo mismo nos pasó con la devaluación de Kicillof. Para ser justo, no es que uno esté diciendo una cosa de un gobierno y del otro, pero estamos teniendo el mismo problema que tiene uno para pagar la factura del gas en la casa, que tiene el empresario para ciertas cosas. No hay un problema particular en ciencia. Estamos teniendo los problemas que se dan en distintos sectores. Perfecto. No creo que sea grave, pero el kirchnerismo hizo un gran salvataje de la ciencia argentina. Después de los 90. ¿Se están yendo los científicos? No. No se están yendo. Bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay que seguir creciendo. Claro. Porque si no alcanza, si no, que tendrán que venir más. El 0,6% hoy es insuficiente. Es poco. Y esto yo se lo digo al gobierno de turno que sea, y tiene que ser una cosa, no hay que aumentarlo al una 4% de un día para el otro. Una política de Estado independientemente de los Exactamente. gobiernos. Bien, y mantener el staff y conseguir más gente y replicar y volver a... Exactamente, sobre todo la gente está. Tenemos que seguir funcionando, tenemos que tener equipos nuevos porque los equipos entran en obsolescencia. Mantener lo que está cuesta mucho dinero. Bien. Bueno, vamos a esperar las noticias esas entonces, que Con son gusto. buenas. Y un gusto que estés aquí y además tenés esa buena noticia. Y vamos a hacer la comida, no el asado. Lo que sé, era comida, era una cosa gourmet. Yo asadito banco. Bueno, muchas gracias. A vos, Pablo. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos a estar aquí Pablo Hapkin. Hay, entre otras tantas cosas, una buena, habrá más tal vez, si nos lo dirá Hapkin, pero es que hoy se presenta a las 7:30 de la tarde el Mercado de Todos, ahí donde estaba el Patio de la Madera. Hay un mercado, yo no quiero exagerar, pero hay uno muy lindo en Barcelona, hay uno que se llama Covent Garden en Gran Bretaña. En Madrid. En Madrid está también. Ahí hay de todo, productos alimenticios, bares, una movida interesante, que la idea es que incluso sea más barato que en el resto de los lugares, porque se van eliminando la intermediación, que es lo que le sube el precio a los productos, del productor al consumidor. Enseguida venimos. Bueno, muy bien, nos acompaña el secretario general de la Municipalidad de Rosario, Pablo Hapkin, candidato a concejal además, y de acá para allá con mucho trabajo en la función y también con un ojo puesto en la campaña, ¿no? Hoy con una buena nueva también, que es la inauguración de lo que era el Patio de la Madera y ahora es el Patio de Todos, un mercado comunitario grande, amplio, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Un mercado, la verdad que un hecho muy novedoso en la ciudad, primero porque se va a ver productos del productor directo al consumidor, ¿no? Bien. Eso es importante porque le cuida el bolsillo a la gente, cambia el precio de los productos. Segundo, porque además tiene toda una oferta gastronómica amplia en todos los niveles de la oferta gastronómica. Y tercero, porque además va a ser un gran paseo público, porque uno va a poder ir, comer, lo que contabas, ¿no? Que uno viaja y tiene un mercado y es un come al lugar paso de y sigue atracción. paseando. Y también, Pablo, porque es muy importante lo que cambia la zona, el entorno. Los vecinos de Barrio Agote, esos barrios, reclamaban mucho que jerarquicemos ese lugar. Sí, era una de las zonas más complicadas, ¿no? Muy en su momento, la del macrocentro de la ciudad. En general, ¿no? cuando hay una terminal de ómnibus y un hospital, en general son lugares que hay que prestarle atención. Hoy tenemos
todo iluminado a LEDs, el parque está recuperado de noche, vamos a tener además lleno de gente durante todo el día, entrando y saliendo al mercado. Estamos cambiando a luces LED calle Caferata, cambiamos toda la iluminación de la estación de ómnibus, toda la plaza de detrás de la estación, la plaza Mariano Moreno. Todo un gran cambio en la zona que está en el corazón de la ciudad, aunque es macrocéntrica. Claro. ¿No? Y que tiene que ver con esto también, ¿no? Frente al reclamo de la inseguridad, de cómo hacemos, qué hacemos del municipio, esto hay que hacer. Hay que tomar espacios públicos, defenderlos primero y cambiarlos en el mejor sentido. No cambiar, decir cambio, es hacerlo, arremangarse, buscar, en este caso además, Pablo, convocar actores privados, porque lo hacemos con una gran inversión entre provincia y municipio, pero hay 40 locales y cada uno de esos 40 locales hay actores, uno o varios actores privados que tienen sus productos, que los van a ofrecer ahí, que hacen una apuesta también. Y además, bueno, tenemos una gran experiencia, hoy hablábamos, ¿no? De gente que es su primer local comercial, porque venía de pequeños emprendimientos y que ahora de su primer emprendimiento salta un local en un mercado. Y bueno, y muchos productos de emprendedores que la ciudad tiene, que del 2001 hasta acá fue construyendo y creciendo y que antes eran a lo mejor pequeños huerteros o gente que se organizaba para subsistir y que hoy termina comercializando un producto en un mercado. Creo que esa evolución que tiene la ciudad, que la tiene desde lo social, desde lo barrial y que ahora la pone en valor en un gran mercado, es un enorme salto de calidad que la ciudad tiene y que demuestra que, algunos dicen, yo siempre digo, no, hablan del agotamiento. Bueno, que vayan a ver hoy si la ciudad está agotada. La ciudad crece, se renueva, se multiplica, lo está haciendo las avenidas. En esa zona, Pablo, además del mercado, porque después dicen, bueno, las prioridades, estamos haciendo la obra más importante, que es el emisario Veramugia, que va a hacer que esa zona que tenía muchos problemas de inundación no se inunde. Y ahora está iluminada LED, más segura, más transitada, con un espacio nuevo, con una obra fundamental que va bajo tierra para que no se inunde. Eso es en serio cambiar las cosas y es lo que estamos haciendo con mucho orgullo. Bueno, en un momento hablaste de esto del agotamiento, agotarse. Yo abrí el programa con el cuarto periodo que va a encabezar Angela Merkel, a quien nadie se le ocurre decir que va rumbo a Venezuela o llamarla yegua o cosas así, sin perjuicio de que evidentemente hay un desgaste, el que labura, el que hace, tiene también un nivel de exposición mayor que los otros. Hay una sensación que desde sectores que se oponen al gobierno municipal o a la estructura del Frente Progresista, más allá de la renovación generacional, de nuevos candidatos, que ya no están los viejos, viejos, pero quiero decir en términos de hombres de mucho tiempo y que hicieron aportes como en su momento fundacionales de Acebiner y demás, se utiliza eso, ¿no?, como un elemento que en muchos casos debería ser, creo yo, una virtud de quienes lo tienen, y acá se trata de transformar efectivamente en un disvalor, ¿no?, que la experiencia es hartazgo, el mantenerse, la continuidad, la permanencia es desgaste y es agotamiento, ¿no? Me da esa sensación que se está tratando de instalar, en algunos sectores ya está instalado, pero la idea de ustedes supongo que será desinstalar, esa idea, ¿no?, de que ya está. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué pasa en cualquier otra ciudad con los exterrenos públicos, Pablo? Con los exterrenos ferroviarios o con los exterrenos del ejército. O se venden y terminan en escándalo de corrupción, o se rematan para un emprendimiento cerrado. Te hago la apuesta de la ciudad que quieras. ¿Qué pasa en Rosario hoy? Primero, en su momento se recuperó. Hoy se vuelve a recuperar y se recupera para algo de futuro, novedoso, que la ciudad no tenía, un mercado que además lo vamos a poder replicar en varios barrios. Esa es la diferencia entre usar una palabra linda y arremangarse, laburar y hacer que las cosas sean distintas de verdad. Yo era diputado nacional, conozco los ámbitos legislativos y sé que esta es una campaña en la que hay muchos candidatos que vienen de la experiencia legislativa. En mi caso yo dije, para prepararme para la ciudad tenía que venir y hacer una experiencia ejecutiva y no sabes cómo cambia, porque en lugar de hablar de generalidades o de cuestiones generales, tenés que aprender cómo se hace. Cómo se hace es desde cómo se planifica la recuperación de un edificio, desde cómo se clavan las obras para poder hacerlo, a salir a buscar gente para que se anime, convencer a alguien de eso que vos te acordás cómo estaba y decirle, vení, invertí. Y pon un local. Invertí en buscar a alguien para hacerlo y a lo mejor juntar el dinero para hacerlo. Y lo hicimos. Y la famosa articulación público-privada es eso, ¿no? Es el Estado invirtiendo y empresarios privados chicos en muchos casos y otros no tan chicos, apostando a que eso sea un éxito. Y vas a ver lo que va a ser hoy y lo que se abre a partir de hoy.
y a la vez escuchar a los vecinos, porque en el barrio Agote hubo muchos hechos complicados en mucho tiempo, y hace un año, y esos son los cambios que uno vino a hacer. Cambios de lugares donde estábamos discutiendo cuestiones realmente terribles, y hoy estamos discutiendo eso. En Urquiza y Caferata se está construyendo el edificio del Instituto Superior del Profesorado. El año que viene va a estar terminada esa obra, la famosa esquina de la Buena Vista, lo puedo decir ahora. La Pugliese. Entonces, un lugar que realmente había tenido un deterioro en la ciudad, empieza a crecer y se ilumina. Yo sé que mucha gente por ahí todavía está enojada o reclamando, pero empieza a ver los cambios. Entonces, yo creo que tenemos que hablar de estas cosas, de los temas de la ciudad, de los cambios del futuro de la ciudad, y hablar en serio, ¿no? A veces, como yo decía el otro día, poner una foto de un lugar de la ciudad está mal. Claro que una ciudad como Rosario va a tener lugares que están mal. El tema es qué hacemos con eso. Claro. Vos ves Avenida San Martín, también estaba mal. Hay que ir a verla ahora, Avenida San Martín, cómo está iluminada, cómo está creciendo. ¿Faltan cosas? Sí. Ahora los vecinos están reclamando las veredas. Vamos a ir por las veredas. Siempre uno tiene que buscar lo que le falta por hacer. Lo que sí estoy seguro, Pablo, que nadie le resuelve el problema a nadie, con generalidades, citando un nombre, apellido, diciendo estuve en tal lugar. Bueno, sí, estamos todos. El problema es cuando vos llegás al lugar y no solo estuviste, te sacaste una foto, sino que al otro día empezás a hacer algo distinto. Y eso, en mi caso, es lo que vine a hacer, es para lo que me preparé, y es la pelea que vamos a dar en el mejor sentido de acá a octubre, porque si no, los rosarinos es como que discutimos los temas generales. Cuando nosotros planteamos también un tema general, que es el de los recursos, bueno, que se quejan, claro que nos vamos a quejar. Si es plata de los rosarinos, ¿qué te cree que nos la sacan a nosotros, a la plata? Son varios parques del mercado, son varias avenidas San Martín, y hay que defender lo que nos corresponde. Yo en ese camino espero que de acá al 22 de octubre podamos tener un debate en serio y podamos poner los temas de Rosario arriba de la mesa. Bueno, muy bien, gracias por haber venido. Por favor, un gusto. Te agradezco mucho, vamos a seguir charlando de aquí al 22 de octubre Va a ser seguramente, y después del 22 de octubre también. También, claro. Porque la cosa sigue. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, antes de despedirnos, les contamos dos cosas. Una es que mañana nosotros vamos a tomarnos el día. En realidad teníamos para hacer un rato de programa, pero vamos a ceder el espacio porque va a haber efectivamente una programación especial del canal, en muy buena medida vinculada con esto que estábamos charlando recién con Hapkin en torno al nuevo mercado, con sus características, alcances y demás. Y lo otro es que, independientemente de los debates que se organizan a nivel de la empresa, Canal 5 y de Canal 3 de Rosario, nosotros vamos a intentar hacer los nuestros, y para eso ya vienen las convocatorias. Le avisamos a los jefes de campaña. Volvemos el miércoles, que lo pasen bien. Chao.